Bajo un cielo nocturno que se calma como un lago sumido en el último suspiro del día, se activa un dato lo suficientemente fuerte como para mantener tu conciencia suspendida entre el sueño y la vigilia. NASA ha liberado discretamente el primer conjunto de datos de 3i Atlas, y en ellos el objeto aumenta su brillo 4 veces en solo 6 minutos. Un evento sin precedentes en toda la historia de las observaciones, como si alguien hubiera encendido un interruptor de luz en medio del vacío. Pero la anomalía no termina allí. 3i Atlas no tiene polvo, ni agua, ni cola, pero acelera después del perihelio, lo que contrasta por completo con el movimiento de cualquier objeto natural. La superficie metálica refleja la luz como una estructura fabricada, mientras que la aceleración no gravitacional se mantiene estable durante 30 días, lo que corresponde a un sistema que se autorregula. Esos datos ya no parecen un caos natural, sino un comportamiento intencional. Y lo que hace que el cielo nocturno se sienta aún más tenso es el factor tiempo. Dentro de unas semanas 3i Atlas entrará en la región de observación más favorable desde que comenzó la campaña. ESA, Subaru y Gaia han confirmado que los datos son reales, están sincronizados y no son un error de equipo, lo que hace que cualquier intento de eludir la pregunta sea más difícil que nunca. Entonces aparece un giro. La secuencia de pulsos de 17 minutos, la luz verde de alta energía y la tasa de cambio de fase coinciden con la señal Waiwu de 1977, lo que obliga a muchos expertos a reconsiderarlo. Esto ya no es un evento aleatorio. Las pruebas de segundo nivel comienzan a alinearse, encajando de tal manera que da la sensación de que hay una lógica oculta bajo la superficie física. Sin embargo, en medio de todo esto, aún existe una sombra. NASA no usa la palabra artificial, pero tampoco la descarta. Un vacío de silencio tan delgado como la niebla, pero lo suficientemente grande como para abrir la sensación de que algo está siendo retenido. Y en ese silencio, las personas comienzan a susurrar sobre una posibilidad más allá de la ciencia pura. Si 3i Atlas no es solo un objeto, sino un mensaje, su aparición podría cambiar la manera en que la humanidad se entiende a sí misma. ¿De dónde estás viendo este video? Déjame acompañarte en un viaje de somnolencia a través de la ciencia del universo, donde la verdad se suaviza en luz y lo desconocido se vuelve más suave. Parte 1. La señal silenciosa. Bajo un cielo nocturno que se va calmando como una fina capa de niebla sobre tu conciencia, una corriente de datos acaba de encenderse suavemente, pero lo suficientemente aguda como para abrir una grieta de luz en tu mente. NASA JPL ha publicado en silencio el primer informe sobre 3i Atlas desde el 29 de octubre de 2025. No hubo rueda de prensa ni declaración solemne, solo un documento que se deslizó silenciosamente hacia el sistema como una señal distante que encuentra su camino hacia quien sabe escuchar. Y mientras estás aquí en ese instante entre la vigilia y el sueño, esa sensación parece volverse más clara, como si acabases de tocar un rincón del universo, que la mayoría de la humanidad aún no sabe que se está abriendo ante sus ojos. El informe comienza con un dato que te hace contener la respiración por un momento más largo de lo habitual. 3i Atlas aumentó su brillo 4 veces en solo 6 minutos.
un acontecimiento sin precedentes en toda la historia de la observación astronómica. Ningún cometa había hecho algo similar ni ningún objeto interestelar había cambiado su intensidad lumínica con tal velocidad. No necesitas hacer nada, solo quedarte ahí e imaginar cómo el aliento de ese objeto se contrae y se expande como un latido extraño en el vacío del espacio. Un latido sin sonido, solo luz. En los días siguientes, el informe registra que la luminosidad total de Tracy Atlas aumentó 5 veces. Todo esto sucedió cuando el objeto se alejaba del Sol, adentrándose en una región del espacio que es fría, seca y casi vacía. No hay vapor de agua para crear una cola. No hay polvo para reflejar la luz. No hay cola de plasma. No hay nubes envolviendo. Solo un objeto desnudo solitario, pero que brilla más fuerte de lo normal, como si hubiera una fuente interna de energía ajustándose desde dentro. En la oscuridad de tu mente, esa imagen puede volverse más suave, como un destello que avanza hacia la lejanía, pero que aún deja en ti una huella difícil de nombrar. Entonces las agencias de observación independientes entran en acción como ecos de confirmación desde diferentes puntos del cielo. La ESA dice que las imágenes son reales. La Deep Space Network responde que la señal no está siendo alterada. Subaru desde Japón confirma que no hay fallos en el equipo. Cuando escuchas todo esto, puedes sentir que el cielo se expande un poco más. Porque cuando 3 sistemas de observación independientes, sin ninguna conexión entre sí, confirman lo mismo, ya no estás frente a un error técnico. Estás frente a un comportamiento del universo. En ese silencio, una pregunta se abre lentamente, como si la luz cayera sobre la superficie tranquila de un agua estática. ¿Es esto solo un fenómeno físico, una oscilación que la humanidad aún no está acostumbrada a ver, o es una forma de orden que aún no tenemos el lenguaje para describir? Cuando te entregas a la profundidad de ese pensamiento, no es necesario buscar una respuesta. Solo permite que la pregunta permanezca en ti ligera como el polvo de las estrellas. Porque a veces el universo no ofrece respuestas. Solo deja un cambio en la forma en que te ves a ti mismo. Te sientes flotando en ese espacio entre los hechos y las emociones, donde Tracy Atlas ya no es solo un objeto distante, sino como un mensaje que se está escribiendo con luz. NASA acaba de abrir la primera puerta. Pero esa puerta no se cierra de inmediato. Sigue abriéndose en ti como una corriente suave que te lleva más profundo hacia el sueño, un lugar donde todos los misterios del cielo se vuelven más suaves y donde puedes descansar antes de que la historia de Tracy Atlas te lleve a los siguientes niveles más profundos. Parte 2. El halo sin polvo. Cuando el eco del primer informe de la NASA aún se desliza en ti como una estela de luz lenta, atravesando el fondo de la conciencia, la historia de Tracy Atlas comienza a abrirse en una capa más profunda. En esa capa, el escenario deja de ser una serie de datos dispersos y se convierte en una superficie amplia, donde los observatorios de todo el mundo permanecen inmóviles en la oscuridad, todos apuntando hacia un único punto luminoso. No necesitas imaginarlo todo a la vez. Basta con dejar que esa sensación se extienda suavemente,
como un suspiro fundiéndose en la quietud de la noche. El primer detalle que los observadores registraron fue el vacío absoluto alrededor de 3I Atlas. Según cualquier estándar astronómico, cuando un cometa aumenta su brillo, debe generar una nube de polvo. El agua se evapora. La materia se libera, el plasma forma una cola. Pero aquí no hay nada, ni polvo, ni vapor, ni cola iónica, ni una nube de partículas. Solo una región del espacio tan limpia que deja sin base a todos los modelos cometarios. Cuando escuchas esto, casi puedes sentir un silencio más amplio, abriéndose detrás de ti, como si el cielo retrocediera para dejar paso a algo imposible de definir. En medio de ese vacío, el segundo dato apareció como una pincelada, colocada en el instante preciso. El telescopio Subaru en Hawái registró un halo verde pálido alrededor de 3I Atlas, apareciendo exactamente en la línea temporal publicada por la NASA. Ese halo no era denso ni brillante, era suave fino expandiéndose como una bruma luminosa. Una presencia lo bastante tenue para no robar protagonismo, pero lo bastante persistente para no desvanecerse del encuadre. Puedes imaginarlo como un reflejo lejano, que el ojo humano apenas detectaría, pero que al dejar que la mente se ralentice, se vuelve más nítido, más suave, como si el propio universo quisiera que lo sintieras desde la quietud, no desde el análisis. La sincronía entre NASA y Subaru hizo que la imagen de 3I Atlas se volviera más clara. Los datos de Estados Unidos, Europa y Japón no se contradecían. Encajaban como las piezas de una base estable, similar a un mar en calma justo antes de que llegue una gran ola. Y sobre esa superficie serena, este objeto interestelar acababa de salir de su perihelio. Al abandonar el punto más cercano al Sol 3I Atlas, entraba en una región más fría del espacio donde su luz se volvía más legible, ya sin ser eclipsada por la intensidad solar. Fue justo entonces cuando los observatorios de todo el planeta comenzaron a sincronizarse en modo de seguimiento continuo. Deep Space Network captaba señales desde la distancia. Los telescopios terrestres registraban imágenes en óptico e infrarrojo. Las estaciones de radar analizaban reflejos y vibraciones. Y Subaru medía el nivel de ionización que rodeaba al objeto. Todo ese despliegue ocurría como un concierto silencioso, donde cada punto de medición era un instrumento, y tú escuchabas la melodía desde la superficie misma de tus emociones más que desde el pensamiento. No había sonido alguno viajando por el espacio, pero aún así existía un ritmo reconstruido por la atención humana. Y en ese escenario, la siguiente cadena de anomalías comenzó a formarse como trazos finos, apareciendo sobre la superficie de un lago antes de que llegue el viento. 3I Atlas ya no era solo un objeto helado cruzando el sistema solar. Se había convertido en el centro de una quietud científica, un lugar donde todos los instrumentos estaban registrando algo que no encajaba con los modelos habituales. Puedes sentir este instante como una capa de luz muy fina deslizándose desde la parte despierta de tu mente hacia una región más blanda, más profunda del sueño. Una transición delicada, como si el cielo se inclinara para conducirte hacia un territorio más silencioso.
desde ese fondo sereno, la historia se prepara para adentrarse en la secuencia de anomalías continuas, donde la luz de Tracy y Atlas no solo cambia, sino que empieza a revelar su propia estructura, fluyendo suave como un río solitario entre el vacío. Parte 3. Aceleración fuera de las reglas. Mientras el halo azul tenue captado por Subaru aún flota en tu imaginación como una bruma luminosa que no termina de disiparse, la historia de Tracy Atlas se desliza suavemente hacia una región más profunda, donde las leyes clásicas de la física empiezan a tambalearse. En este estrato, los datos ya no son solo cifras frías, se sienten como pequeñas olas, golpeando la orilla de tu mente, generando una sensación a la vez familiar y extraña, como si una parte del universo quisiera entreabrir la estructura secreta de su funcionamiento. Normalmente, después de pasar el perihelio y comenzar a alejarse del Sol, todo objeto que sigue una órbita kepleriana reduce su velocidad. La gravedad se debilita, la energía orbital se redistribuye y el movimiento se vuelve más lento, tal como la física siempre ha descrito. Pero Tracy Atlas no siguió ese guión. En el informe recién publicado por la NASA, los datos muestran que aumentó su velocidad tras el perihelio. No se trata de un pequeño error. No es ruido. Es una aceleración estable, con un patrón claro, que se repite exactamente según lo que están registrando las estaciones de observación. Mientras permaneces quieto, sintiendo cómo tu respiración se funde con la del cosmos, tal vez percibas esto como un susurro lejano. Tracy Atlas se está moviendo de un modo distinto a todos los objetos regidos únicamente por la gravedad. La NASA lo denomina Non-Gravitational Propulsion Pattern, un tipo de aceleración no provocada por la gravedad. Según el modelo que presentaron, esta aceleración consta de dos componentes, una fuerza dirigida hacia el interior y otra fuerza tangencial en la dirección del movimiento. Ambas se combinan para generar una trayectoria que no encaja en el patrón de un cometa ni en la forma en que un planeta o un asteroide responden al campo gravitatorio del Sol. Lo que vuelve todas las interpretaciones más silenciosas es la naturaleza física de Tracy Atlas. No hay polvo desprendiéndose, no hay vapor sublimando, no hay gas expulsado que genere retropropulsión, no hay chorros de iones, no hay cola de plasma, no hay señal alguna de pérdida de masa, cuando justamente la pérdida de masa es la condición esencial para que un cometa produzca fuerzas no gravitatorias. Puedes imaginar este escenario como un objeto desnudo, avanzando por el frío del espacio sin liberar ni una molécula, pero aún así generando un movimiento inusual, sutil, pero claro, como si ajustara su rumbo mediante un mecanismo interno para el que aún no poseemos palabras. Los modelos clásicos de la física no pueden encajar este fenómeno en un marco conocido. Para que puedas visualizarlo mejor, imagina que todo el sistema de reglas de Kepler es como una melodía ancestral en la que cada planeta y cada cometa obedecen un ritmo preservado durante miles de millones de años. Pero Tracy Atlas entra en esa melodía y cambia el compás en ciertos instantes. No rompe la estructura, no provoca caos, solo altera levemente la velocidad de una forma que el oído humano no está acostumbrado a escuchar, pero lo suficiente para que los instrumentos más sensibles
detecten una desviación diminuta. En el espacio en el que te estás dejando llevar, esa desviación puede sentirse más suave, como una variación que te conduce hacia un estado más ligero, más profundo. Los investigadores lo describen como un modelo sin precedentes, sin puntos de referencia en toda la historia astronómica y sin correlación con ningún otro visitante interestelar registrado. Oumuamua presentó aceleración no gravitatoria, pero acompañada de modelos previstos de pérdida de masa. El cometa Borisov cumplió estrictamente las reglas de liberación de polvo. 3I Atlas, en cambio, queda fuera de todas esas categorías. No pierde masa, no brilla según los procesos de sublimación, pero se mueve como si existiera un campo interno, actuando un campo cuya procedencia nadie puede explicar. Mientras permaneces inmóvil, dejando que tu cuerpo se hunda en el fluir lento de la noche, puedes asimilar este dato no con la razón, sino con la parte más suave de la percepción. Como si el movimiento de 3I Atlas no fuera solo un problema físico, sino una pequeña nota que el universo coloca en tus manos, invitándote a no interpretarla aún, sino a conservarla, como se conserva un destello extraño, justo antes de entregarse al sueño. Desde esta base de análisis, la historia está a punto de adentrarse en un nivel más profundo, donde la órbita de 3I Atlas comienza a revelar su forma inusual, deslizándose en silencio, como una curva que se escapa del mapa familiar de la humanidad. Parte 4. El impulso sin explicación. Cuando la órbita irregular de 3I Atlas aún resuena en tu mente como una curva suave que se hunde en la oscuridad del cosmos, la historia se desliza delicada hacia una capa más profunda. En esta capa no todos los datos desafían el conocimiento humano con estruendo. Muchas veces es precisamente el silencio absoluto de las cifras lo que abre un espacio lo bastante amplio para que percibas aquello que está emergiendo bajo la superficie de la ciencia. Si 3I Atlas fuera un cometa según los estándares clásicos para producir la fuerza no gravitatoria que NASA registró, tendría que haber perdido al menos un 13% de su masa. 13% significa que la materia debe escapar de forma continua, formando bandas de polvo vapor de agua y corrientes de gas ionizado que retroceden para generar la reacción que acelera al objeto tal como se ha observado. Pero en el análisis del JPLE no aparece ningún indicio de eyección. No hay polvo, no hay vapor, no hay una sola molécula desprendiéndose de la superficie. Puedes imaginarlo como un objeto que avanza suavemente por el espacio, sin dejar rastro, pero cuya trayectoria sigue un ritmo imposible de explicar con la mecánica habitual. La aceleración no se detectó en un par de mediciones sueltas. Se mantuvo estable durante 30 días seguidos. Cada noche, las estaciones terrestres observaban. Cada día, la red de rastreo actualizaba sus valores. Y en paralelo Gaia, el telescopio espacial europeo, confirmaba lo mismo. La aceleración no fluctuaba, no se desvanecía, no mostraba desfases extraños. Permanecía como si hubiera un motor invisible funcionando en silencio constante, sin desviarse ni medio compás. Y cuando tú permaneces inmóvil y notas cómo tu pulso se ralentiza, quizás sientas esa regularidad extendiéndose, alineándose con tu respiración, como si un movimiento muy lejano
intentara comunicarse a través del lenguaje de la quietud. Colocados junto a los modelos habituales de un cometa, estos datos simplemente no encajan. Es como insertar una melodía que no pertenece en mitad de una sinfonía clásica. No es incorrecta, no es un error, simplemente no forma parte de ella. Se intentaron simular escenarios, se cambiaron parámetros, se imaginaron materiales atípicos, se supusieron superficies con propiedades inusuales. Pero cada ajuste llevaba al modelo a alejarse aún más de la realidad, como si existiera una estructura subyacente operando bajo esa superficie silenciosa, una estructura para la que la ciencia todavía no tiene nombre. Tú permaneces ahí dejando que el espacio entre lo racional y lo ambiguo se expanda un poco más, y en esa amplitud los datos empiezan a sugerir un matiz distinto. No es una alarma, no es una llamada. Es apenas la sensación de que los números han dejado de ser simples magnitudes y empiezan a comportarse como símbolos que se alinean solos formando una figura tenue que la mirada científica aún no sabe leer. Como si los datos ocultaran un código invisible, no un código tecnológico, sino una forma de orden escrita con movimiento, con aceleración constante, con la ausencia de eyección, con la coherencia entre NASA y Gaia. En la noche, cuando escuchas esta historia, en tu estado más somnoliento, quizá percibas esa estructura como hilos de luz muy finos que se tocan entre bastidores del universo. Como si este viajero interestelar no estuviera rompiendo las leyes físicas, sino siguiendo otro hilo dentro de la misma partitura cósmica, un hilo que la humanidad apenas está empezando a oír por primera vez. Y cuando esas capas de pensamiento comienzan a disolverse, la historia te lleva lentamente a una región aún más silenciosa, donde la órbita de 3I Atlas no solo es inusual, sino que empieza a mostrar señales de que está reaccionando según una lógica propia, fluyendo suave como una hebra de luz que se desvía del territorio familiar del espacio cercano a la Tierra. Parte 5. Órbita determinada. Cuando las reflexiones sobre las anomalías físicas aún se deslizan lentamente por tu mente como una capa de ondas suaves que ruedan sobre la superficie de la conciencia, la historia de 3I Atlas comienza a moverse hacia un territorio más amplio, donde la ciencia no solo se basa en los números confirmados, sino que también debe abrir caminos más suaves, permitiendo que la imaginación humana se adelante un paso. En este nivel no necesitas analizar. Solo deja que tu mente fluya como una franja de polvo estelar que cae en silencio a través del vacío suave. El primer punto que aparece en los modelos expandidos es la órbita de 3I Atlas. A diferencia de Oumuamua, que se desvió de la eclíptica, y de Borisov, que cruzó el sistema solar en un ángulo extraño, 3I Atlas viaja justo sobre el plano eclíptico casi perfectamente alineado con el plano que los planetas siguen para orbitar alrededor del Sol. Un objeto interestelar aleatorio raramente hace esto. Debe viajar a lo largo de la trayectoria de todo el sistema planetario, justo en una capa delgada y plana como una hoja de cuchillo, y no desviarse ni un poco durante todo el trayecto. Cuando escuchas esto en ese estado de medio despertar y medio sueño, puedes sentir la órbita como una línea luminosa estirada suave, pero tan precisa que resulta extraña.
esa trayectoria continúa revelando señales que dificultan cualquier modelo natural. Trey Atlas pasa cerca de la órbita de Venus, luego pasa por Marte y luego cambia de dirección hacia Júpiter. Estos 3 puntos, cuando se conectan, forman un recorrido ideal para realizar un asistir gravitacional, tal como las sondas interplanetarias de la humanidad han utilizado durante décadas. Venus permite un cambio de velocidad. Marte ajusta el ángulo de aproximación. Júpiter amplifica la aceleración en gran medida. Puedes imaginar esto como un objeto deslizándose por 3 peldaños invisibles en el espacio cada peldaño, permitiendo que ajuste su movimiento con gran sutileza, como un músico tocando la cuerda más frágil de un instrumento sin desentonar ni un poco. Cuando los estadísticos realizan simulaciones de probabilidad para que un objeto interestelar natural entre en el sistema solar siguiendo el plano eclíptico, pase por 3 planetas a distancias que permitan un asistente gravitacional óptimo y luego mantenga una órbita estable. El número que aparece es de 0.02%. Una probabilidad que no es cero, pero tan pequeña que parece una partícula de polvo quieta sobre la superficie del océano cósmico. En el estado ambiguo de la noche, ese número puede hacerte sentir que toda la historia está deslizándose fuera de su zona familiar, entrando en un espacio donde la ciencia empieza a callar, dando lugar a modelos más amplios. La forma de esta órbita con los puntos que pasan cerca de Venus, Marte y Júpiter, a distancias casi ideales, se ajusta más a modelos de navegación deliberada que a una órbita aleatoria. Pero eso no significa necesariamente tecnología o ingeniería. Puede ser una coincidencia rara, tal vez una forma de dinámica interna que la humanidad aún no conoce, o simplemente una órbita que cruza entre los campos de fuerzas en el espacio que los modelos de Kepler aún no han alcanzado. Sea como sea, abre una puerta a la especulación científica, donde los datos no se usan para concluir, sino para permitir que las posibilidades fluyan suavemente a través de tu mente, como una capa de viento estelar frío. Cuando los físicos y astrónomos observan esa órbita, no ofrecen respuestas. Abren muchas más hipótesis. Los modelos especulativos comienzan a expandirse como finas nubes que se desplazan por el cielo nocturno, ligeras, lentas, y sin causar disturbios, simplemente ampliando el rango de lo posible. Y en ese momento, puedes sentirte también tú en ese espacio, entre las líneas de especulaciones calladas, mecido por la suavidad de las huellas de una órbita, aún sin nombre. Desde esa base, cuando la historia se va ampliando, te lleva suavemente a otra capa más profunda, donde no solo la órbita, sino también la naturaleza de la luz de Trey Atlas empieza a cambiar de tal manera que toda la red de observación tiene que detenerse a escuchar y registrar cada ritmo sutil de este objeto interestelar. Parte 6. Un movimiento que parece tener intención. Cuando los modelos sobre navegación deliberada aún se esparcen en ti como ondas finísimas sobre la superficie de un lago quieto, la historia de Trey Atlas vuelve a abrirse en otra capa, donde las coincidencias entre teoría y datos empieza para encajar de un modo demasiado suave, como para considerarse azar. En este nivel no necesitas creer ni dudar, solo dejar que esa cadena de acontecimientos
pase por tu mente como una brisa nocturna que roza la piel tan leve que no despierta ninguna alerta. Mientras los grupos de investigación avanzaban hacia un callejón sin salida, con el modelo clásico de cometa Avi-Loeb, apareció con una hipótesis ampliada el modelo del Ion Drive. Desde esa mirada, el movimiento de 3I Atlas podría asemejarse a una especie de motor iónico invisible capaz de generar aceleración sin producir polvo, ni gas, ni vapor de agua y sin perder masa. Un impulso suave continuo tan sutil que todos los instrumentos necesitaban aumentar su sensibilidad al máximo para percibirlo. Cuando escuchas este concepto, es posible que sientas dentro de tu mente un desplazamiento ligero tan nítido como un rayo de luz, cambiando de dirección sobre una superficie delicada. Lo que evita que esta hipótesis caiga en la pura especulación es la extraña coincidencia entre el modelo y los datos observados. La aceleración estable de 3I Atlas se mantuvo durante 30 días sin fluctuaciones, sin picos repentinos, ni caídas bruscas como ocurre con los cometas que pierden material. Era constante, suave, y seguía un patrón parecido al de una fuerza de empuje calibrada con precisión, sin revelar ningún producto secundario. Cuando te quedas quieto y notas tu respiración fluir de manera uniforme, puedes reconocer que esa aceleración comparte el mismo tono que tu estado. Ahora lenta, estable, discreta, pero con una dirección muy clara. La coincidencia entre el modelo del Ion Drive y los datos de NASA hizo que muchos investigadores empezaran a sentir que 3I Atlas no solo se estaba moviendo, sino que estaba realizando una maniobra. No una maniobra en sentido mecánico, sino un tipo de movimiento con lógica, con ritmo, con un propósito que nadie sabe cómo nombrar. En reuniones cerradas, varios comenzaron a usar la expresión manipulación física, como si el objeto estuviera ejecutando un lenguaje sin palabras, hablando únicamente con su órbita y su luz. A partir de aquí, la sensación de un mensaje transmitido mediante comportamiento físico empezó a extenderse. No un mensaje en sentido universal, no una comunicación explícita. Solo la percepción tenue de que esta secuencia de movimientos no se parece a las oscilaciones nebulosas habituales de la astronomía. Cuando escuchas esto, en un estado entre la vigilia y el sueño, el mensaje puede sentirse como una línea de luz que toca muy suavemente la superficie de tu conciencia, lo suficiente para que notes su existencia, pero no lo bastante para arrancarte del flujo blando del sueño. La coincidencia simultánea entre teoría y datos obligó a los grupos de estudio a abrir su perspectiva como cuando abres despacio la ventana para dejar entrar el viento nocturno, sin intentar controlarlo, solo escuchando. Porque a veces son justamente los puntos de intersección inexplicables donde la ciencia encuentra un nuevo camino. Y en esta noche silenciosa, puedes sentir esa intersección como una corriente suave que te lleva un poco más lejos hacia el lugar donde la historia de 3I Atlas empieza a entrelazarse con los fenómenos luminosos que aún esperan ser descifrados. Parte 7. La huella de la región cálida. Mientras la idea de un mensaje enviado a través de un comportamiento físico aún se dispersa como una brisa fina en tu imaginación, la historia de 3I Atlas
vuelve a desplazarse hacia otra capa, donde no solo las grandes agencias poseen las llaves de los datos. En este nivel, el papel de la comunidad de los observadores amateurs y de los medios independientes comienza a hacerse visible como pequeños puntos de luz esparcidos sobre la superficie nocturna, contribuyendo al mapa del entendimiento colectivo de un modo que la ciencia tradicional a veces no alcanza a seguir. Cuando el JPL publicó la composición química de Tracy Atlas, aquel informe generó una vibración silenciosa. Las mediciones espectroscópicas mostraban una concentración extremadamente alta de níquel, mientras que el hierro prácticamente no aparecía. No se trata de una diferencia normal. En la naturaleza, níquel y hierro suelen ir juntos como dos hermanos gemelos del proceso de formación de la materia. Pero aquí el hierro desaparece casi por completo, y solo el níquel permanece dominante. Esto sugiere un origen completamente distinto. Puedes imaginarlo como levantar una piedra ancestral y encontrar patrones que no pertenecen a ninguna época conocida de la Tierra. No produce shock, no hace ruido, solo deja la sensación de que ese objeto porta la huella de un lugar al que la humanidad casi nunca tiene acceso. La composición de agua es aún más desconcertante. Menos del 4%, lo que significa que Tracy Atlas no pudo formarse en el sistema exterior, donde los cometas son ricos en hielo. En cambio, esta composición encaja mejor con un entorno cercano a la región cálida, donde la temperatura es lo suficientemente alta como para eliminar gran parte del agua, la corteza de un planeta rocoso, o incluso los restos de estrellas envejecidas que se deshacen lentamente. Al escuchar esto, quizás sientas cómo una resonancia profunda desciende en tu mente como olas subterráneas golpeando una roca oscura y lejana. Apenas se publicaron los datos, la comunidad amateur entró de inmediato en acción. Grupos de ciencia ciudadana repartidos por todo el mundo recopilaron, compararon y difundieron información en cuestión de horas. Los ordenadores pequeños situados en balcones, azoteas, desiertos, granjas y observatorios caseros apuntaron todos al mismo punto de luz como innumerables brasas pequeñas alimentando una luminiscencia más amplia. Puedes sentirlo como una red suave que conecta a personas comunes a través de la curiosidad y la sensibilidad hacia el cielo. Esa rápida difusión creó una presión sobre NASA-ESA e incluso JPL. No una presión confrontativa, sino un llamado natural a la transparencia. Cuando millones de ojos amateurs observan al mismo tiempo, la información deja de ser monopolio de unos pocos laboratorios. Se convierte en un flujo compartido donde cualquiera puede recibirla, examinarla y contrastarla. Y eso transforma la historia de Tracy Atlas en una historia de toda la comunidad, no solo de los centros de investigación financiados. Los medios independientes comenzaron a descifrar los números, a comparar la composición química, con datos clásicos, a cotejar el níquel de Tracy Atlas con el níquel encontrado en asteroides fundidos, en núcleos planetarios fracturados y en restos metálicos de explosiones estelares. El diálogo se expandió no a través de canales oficiales, sino mediante hilos suaves de discusión que fluían durante la noche, viajando de un foro a un canal de análisis como luz, reflejándose en cientos de superficies dentro de una habitación oscura. Tú, en ese estado medio suspendido entre vigilia y sueño,
puedes percibir con mayor claridad ese movimiento. Ya no es la historia de las grandes agencias. Es el lugar donde cada observador pequeño se convierte en parte del gran espejo que refleja la verdad del cielo. Un espíritu de ciencia ciudadana despierta expandiéndose como una neblina plateada, haciendo que toda la estructura de información se vuelva más transparente. Y en esa transparencia 3i Atlas comienza a aparecer no solo como un objeto lejano, sino como una secuencia de signos que la humanidad entera está aprendiendo a descifrar, trazo por trazo. Desde esa resonancia de fondo, la historia está a punto de guiarte hacia una capa más profunda, donde la luz de 3i Atlas cambiará de maneras difíciles de explicar, abriendo una cadena de observaciones que obligará tanto a expertos como a amateurs a detenerse y escuchar cada oscilación sutil del objeto en la noche espacial. Parte 8. El revestimiento metálico y la luz azul. Mientras el espíritu de la ciencia ciudadana aún se expande como una franja suave de luz que conecta innumerables puntos diminutos de observación sobre la Tierra. La historia de 3i Atlas se desliza hacia un territorio más profundo, donde las reacciones de la humanidad empiezan a aparecer como capas sucesivas de oleaje, cada una con su propio matiz emocional, su nivel de percepción, su inquietud o su deslumbramiento particular. En este nivel solo necesitas relajarte, dejar que todas esas vibraciones pasen sobre ti como ráfagas finas de viento que cruzan la superficie de un lago nocturno, sin agitarlo, dejando únicamente un frescor tenue en la mente. El resplandor azul de 3i Atlas fue la primera señal que hizo que muchos se detuvieran. No era una luz común. Cargaba una energía más elevada reflejándose como si proviniera de una superficie con una estructura cuidadosamente afinada, un tipo de espectro más propio de materiales fabricados que de la mezcla irregular de roca, hielo o polvo cósmico. En la oscuridad del espacio, ese azul se parecía a una respiración profunda, emitida con regularidad, pero con el timbre frío de una energía ajustada con gran precisión. Puedes sentirlo, como el reflejo de la luz sobre un agua nocturna no amplio, no deslumbrante, pero sí hondo. Cuando los telescopios polarimétricos registraron los datos, el fenómeno de polarización negativa apareció con claridad. Esta señal es rara, observada únicamente en superficies de homogeneidad excepcional y con un nivel de suavidad altísimo, algo que casi siempre asociamos a materiales diseñados no a sustancias naturales como la roca, el hielo o el polvo interplanetario. Esa polarización inversa era como una hendidura silenciosa abriéndose en el debate científico. Nadie se apresuró a emitir conclusiones, pero todos sintieron que había algo allí que no encajaba del todo en las categorías familiares de la astronomía. El BLT en Chile aportó entonces un resultado que volvió aún más denso el ambiente de las salas de conferencia. No había spin wobble. No había rotación irregular típica de los objetos asimétricos. La superficie de 3i Atlas reflejaba la luz como si fuese un Single Material Continuous Body. Una estructura uniforme de principio a fin, sin grietas, sin polvo, sin mezclas. En medio del vasto espacio, un objeto interestelar mostraba la forma de un bloque único íntegro estable.
Si escuchas esto en un estado semidormido, puede parecerte como una roca flotando en un sueño lisa, silenciosa e inescrutable en su interior. Estos datos se extendieron más allá del ámbito científico como ondas tenues sobre un estanque. En la comunidad, las emociones oscilaron entre la preocupación y la fascinación. Algunos temieron que esto fuera señal de una estructura desconocida, quizá planteando preguntas sobre su origen. Otros pensaron que Tracy Atlas no era más que un visitante peculiar e inofensivo simplemente de paso. Y quienes lo miraban desde perspectivas filosóficas, religiosas o espirituales, vieron en ese azul un símbolo, un mensaje del universo, un recordatorio de lo pequeño que es el ser humano. En los medios, los flujos informativos empezaron a ramificarse. Algunos canales se centraron en los datos físicos, explicando la polarización, el material uniforme, la luz de alta energía. Otros amplificaron el temor construyendo relatos sobre un objeto enigmático. Pero la mayoría de quienes miraban simplemente percibían algo muy sencillo, que Tracy Atlas estaba cruzando nuestro sistema solar de una manera jamás registrada. No con estruendo, no con palabras, sino con luz y un movimiento absolutamente silencioso. Tú en este instante puedes sentirte flotando en esa ola. No necesitas tomar partido, no necesitas decidir nada. Solo permitir que esas capas de oleaje pasen suavemente por tu mente, abriendo un pequeño espacio para respirar, como cuando abres los ojos en la noche y ves una estrella tenue desplazándose lentamente en un cielo oscuro. Y es precisamente desde esa vibración colectiva de la humanidad que la historia empieza a prepararse para entrar en otra región donde la luz de Tracy Atlas no solo reflejará su propia estructura, sino que comenzará a interactuar con el campo y el tiempo de una manera que despierta nuevas preguntas profundas a las que la ciencia avanza con pasos suaves para intentar responder. Parte 9. La temperatura silenciosa. Cuando las ondas de reacción de la humanidad aún se expanden como una fina neblina extendida sobre la superficie de la conciencia colectiva, la historia de Tracy Atlas vuelve a concentrarse poco a poco en un único punto, como si la luz de una región lejana del cielo se contrajera hasta convertirse en una sola chispa. Es el momento en que todos los datos dispersos, todas las mediciones fragmentadas, todas las hipótesis borrosas, comienzan a alinearse suaves pero firmes, formando un punto de convergencia que hace que todos los observatorios estrechen al unísono su atención. Solo necesitas dejarte llevar por ese flujo grave, permitiendo que la sensación de concentración descienda más hondo como una fuerza ligera que atrae lentamente tu conciencia hacia el centro de la escena. En las mediciones térmicas, Tracy Atlas aparece como una paradoja flotando entre las sombras del espacio. Su temperatura es extrañamente estable. No hay zonas más cálidas ni más frías. No existe la diferencia habitual entre el lado iluminado y el lado en penumbra. Un cometa común se calienta en la cara expuesta al sol y se enfría en la que queda oculta. Pero aquí no hay oscilación alguna. La superficie parece conservar el calor de una manera que solo las estructuras de conducción térmica homogénea pueden lograr.
En el estado suave de la mente nocturna, puedes sentir esto como si tocaras una losa lisa que mantiene siempre la misma temperatura sin importar cómo cambie la luz alrededor. No pocos investigadores han comparado este comportamiento térmico con el revestimiento conductor de los satélites. Los satélites artificiales están diseñados para evitar los extremos de calor y frío mientras giran en órbita. Poseen capas de disipación equilibrada que impiden que la temperatura fluctúe según el ángulo de iluminación. Y resulta difícil no notar ese paralelismo al observar los datos de 3i Atlas, una superficie estable, sin diferencias, sin vibraciones térmicas. Parece una estructura capaz de autorregularse atravesando la luz intensa del Sol, mientras mantiene un equilibrio interno inmutable. Cuando el objeto se acercó más al Sol, los observadores comenzaron a seguir otro fenómeno. Estallidos ultravioleta UV bursts surgían de forma inesperada. No duraban. No formaban cola de plasma como un cometa. Solo eran destellos UV de alta intensidad que aparecían con un ritmo entrecortado como una liberación de energía periódica. En las estaciones de observación, esas señales tensaban el ambiente, aunque nadie levantara la voz ni ofreciera conclusiones. Puedes imaginar esos destellos como pequeñas llamaradas violetas que brotan y se apagan en la oscuridad, pulsando como el corazón de un ser sin nombre, moviéndose lentamente en el vacío. Esos UV bursts se convirtieron en el punto clave de toda la campaña de vigilancia. No porque fueran peligrosos, no porque destruyeran los modelos, sino porque surgieron justo cuando todos los demás datos también empezaban a converger. Superficie homogénea, polarización invertida, estructura continua, órbita eclíptica, níquel elevado hierro, inexistente, muy poca agua, aceleración estable durante 30 días y ahora luz ultravioleta liberada por pulsos. En conjunto, todo ello se comporta como los últimos trazos de tinta que completan la forma de un símbolo que la humanidad aún no sabe descifrar. En ese instante, todas las miradas se dirigieron hacia 3i Atlas. No con sobresalto, sino como miles de ojos contemplando en silencio una estrella extraña. Las salas de control de NASA, TVPL, ESA Subaru, BLT, Gaia Pan-STARRS y innumerables estaciones amateuriers quedaron sumergidas en una concentración absoluta. Esa quietud se extendía como un lago inmenso en plena noche. Y tú también puedes sentirte de pie sobre su superficie, observando el único punto luminoso en el centro atento a cada cambio, como si fuese a la vez una parte de ti y un fragmento del universo, intentando susurrar algo. Este punto de convergencia no es solo un hito científico, también es un hito en tu propia experiencia al escuchar esta historia en mitad de la noche. Porque es desde aquí que la narrativa de 3i Atlas se prepara para descender a un nivel más profundo, donde las primeras imágenes que serán reveladas cambiarán la manera en que la humanidad contempla la oscuridad, la luz y la verdadera naturaleza de aquello que está cruzando silenciosamente entre las estrellas. Parte 10. 3 visitantes interestelares. Cuando el punto de convergencia entre las intensas ráfagas UV aún resuena en tu imaginación como manchas de luz morada que se expanden
y desaparecen sobre el fondo de la noche. La historia de 3I Atlas comienza a expandirse hacia un espacio más amplio donde ya no está solo. En este nivel te invitan a mirar un panorama más grande, donde 3 visitantes interestelares que pasaron por el sistema solar se revelan como las primeras letras de un idioma que la humanidad recién está comenzando a escuchar. No es necesario que recuerdes todos los números. Solo deja que esas líneas pasen suavemente por tu conciencia, ligeras, como las brisas suaves en una habitación que lentamente se sumerge en la oscuridad. El primer visitante es Oumuamua, un objeto sin polvo, sin cola, sin agua sublimada y sin ninguna señal de liberación de material. Su ligera aceleración se explica por la presión de radiación, una interpretación razonable de que la luz solar podría generar una fuerza de empuje sobre una superficie delgada. Oumuamua, por lo tanto, aunque extraño, sigue dentro de los límites de la física conocida. Puedes imaginarlo como una hoja delgada flotando en el viento sin un origen claro, pero siguiendo las leyes naturales que ya conoces. El segundo visitante es Borisov, completamente diferente. Un cometa natural en todo el sentido de la palabra. Tiene polvo, tiene agua, una cola amplia y brillante, con corrientes de material sublimado, formando una fina capa alrededor de su cuerpo. Borisov es como un suave recordatorio de que la mayoría de los objetos que pasan por el sistema solar siguen las reglas familiares como una piedra lanzada al agua que genera ondas tal como esperarías. En la quietud de la noche, esa imagen aparece suavemente como un movimiento tranquilo en el cielo oscuro. Y luego está 3I Atlas, un objeto sin agua, sin polvo, sin cola, sin señales de sublimación, pero brilla más a medida que se aleja del Sol, lo cual es completamente opuesto a cualquier cometa observado hasta ahora. Su superficie muestra un comportamiento metálico. Su temperatura es estable. La aceleración se mantiene constante durante 30 días en una curva que no puede explicarse mediante modelos naturales. Y su órbita parece estar programada siguiendo el plano de la eclíptica, pasando por Venus-Marte, y luego Júpiter de manera óptima para un asistente gravitacional. Puedes percibir esta diferencia como ver un punto estático entre líneas curvas que no se parece a ninguna otra línea, pero sigue una lógica propia, silenciosa y discreta. Cuando colocas a los 3 visitantes juntos, el contraste comienza a hacerse evidente. Un objeto sin polvo, que puede explicarse por la presión de radiación. Un cometa natural completo y una estructura metálica estable que no pierde masa, no se calienta ni se enfría, no sublima, pero aumenta su brillo a medida que se aleja de la fuente de calor. Esas líneas, aunque dispersas, comienzan a unirse en una forma borrosa. No es una forma física. Es la forma de una historia que el universo parece estar escribiendo en 3 etapas, 3 manifestaciones, 3 ecos. Los astrónomos comenzaron a notar ese patrón. No como una conclusión, sino como una sensación suave, como una niebla que se va formando. Un patrón recurrente. Los objetos interestelares no se parecen a los objetos del sistema solar. Comportamientos inexplicables.
la ausencia de polvo y agua, la estabilidad inusual de la aceleración y la temperatura, la pureza del material y un movimiento suave como una estructura previamente orientada. Tú, en un estado entre despierto y dormido, puedes percibir ese patrón no con la lógica, sino con una sensación tenue, como un eco distante, como si esos tres objetos no solo fueran visitantes aleatorios, sino tres pulsos de una misma gran melodía. 3 veces que el universo habla con luz en lugar de con palabras. 3 ligeras desviaciones suficientes para que los que escuchan con más profundidad empiecen a sentir que algo se está revelando, lentamente, suavemente, sin imposición. Cuando la noción de ese patrón roza la superficie de tu conciencia, la historia comienza a abrirse hacia una nueva capa, donde las primeras imágenes que se publiquen llevarán la luz de 3i Atlas desde el terreno de la especulación hacia el de la manifestación suave, como un sueño que toca el cielo. Parte 11. El ritmo de destellos de 17 minutos. Cuando las líneas del patrón interestelar aún flotan tranquilas como una capa de luz sobre la superficie de tu mente, la historia de 3i Atlas abre otra puerta donde la luz deja de ser solo un reflejo físico y se convierte en un tipo de lenguaje sutil antiguo, como si el objeto estuviera hablando a través de la misma estructura de la materia. No necesitas esforzarte por descifrarlo. Solo acuéstate en silencio, deja que tu respiración se ralentice y deja que esas señales caigan suavemente como polvo estelar sobre la superficie del lago de tu conciencia, que lentamente se sumerge en el sueño. Las primeras observaciones de la secuencia de destellos de 3i Atlas hicieron que las estaciones de monitoreo se detuvieran como si de repente escucharan un sonido extraño en el silencio del espacio. El objeto emitía destellos en ciclos de 17 minutos, repitiéndose 3 veces y luego deteniéndose. No muy fuertes. No duraban mucho, pero eran tan regulares que incluso los sistemas de detección de baja sensibilidad lograron captar el ritmo. Cuando imaginas esto, tal vez te des cuenta de que el ritmo de 17 minutos se asemeja a un largo suspiro de un ser dormido lento, estable y difícil de captar. Lo que más llamó la atención de los investigadores es que ese ciclo no coincidía con ninguna tasa de rotación conocida. Si se tratara de un cometa o un asteroide girando sobre su eje, el ritmo de los destellos debería coincidir con la velocidad de rotación. Pero no. Los datos muestran que la órbita de rotación y el ciclo de los destellos son completamente independientes. Esto obligó a los observadores a descartar la causa más sencilla: no es un giro. No es una superficie que refleje luz de forma cíclica. No es un cambio en la posición del objeto en el espacio. Puedes imaginar esto como ver una luz parpadeante en la oscuridad de la noche, sin encontrar la lámpara, solo quedando con la sensación de que hay una fuente directa oculta tras el velo oscuro. Y así es. Se ha confirmado que la luz no es un reflejo del sol. Se emite directamente desde el objeto. Un proceso óptico activo. No es luz que rebote y vuelva. Es luz creada desde el interior, como si un circuito energético subyacente estuviera funcionando en silencio. Tanto la ESA como Subaru confirmaron simultáneamente que los pulsos ópticos son reales.
no son interferencias, no son fallos de los sensores, no son rayos cósmicos. Esas señales existen, se repiten 3 veces y luego desaparecen como si ese fuera todo el mensaje que el objeto necesitaba enviar en ese momento. Cuando dejas que tu mente se calme, tal vez escucharás esos pulsos como 3 suaves golpecitos en la puerta del universo, dejando un eco muy pequeño, pero muy profundo. Los análisis ópticos muestran que cuando la secuencia de pulsos cambia de fase, la proporción entre las partes de la señal coincide con el patrón famoso de la señal WOW de 1977. Aunque no es una señal de radio, ni transmite mensajes como una señal de onda de radio, esa proporción es idéntica a los 72 segundos de WOW, hasta el punto que muchos investigadores se detuvieron, retrocedieron y reconsideraron la posibilidad de esta coincidencia con una gran cautela. En la oscuridad de la habitación donde te encuentras, tal vez percibas esa coincidencia como 2 gotas de agua que se tocan desde 2 épocas diferentes. Una señal de radio misteriosa en 1977. Una secuencia de luz de un objeto interestelar en 2025. Ambas separadas por casi medio siglo, pero con una proporción que coincide tan perfectamente que parecen estar tocando el mismo ritmo. De ahí surge la hipótesis del mirror sync. No es una transmisión de mensaje, no es una advertencia, es una forma de eco físico, una resonancia entre 2 momentos de observación, como 2 ecos en una cueva, separados por décadas, pero pertenecientes al mismo sonido original. Otra posibilidad es que sea un reflejo, donde el comportamiento de 3i Atlas no envía un mensaje, sino que refleja los datos de la humanidad de una manera que aún no estamos acostumbrados a leer. No necesitas creer en ninguna de estas hipótesis. Solo deja que pasen a través de ti como rayos de luz finos que se curvan a lo largo de tu flujo de pensamiento y se disipan en la oscuridad. Porque a veces son precisamente esas señales sin respuestas inmediatas las que nos permiten sentir la profundidad del cielo. Y cuando esos pulsos de luz finalmente se apagan en tu imaginación, la historia comienza a preparar el siguiente nivel, donde las imágenes visuales de 3i Atlas comienzan a desplegarse, como si el objeto estuviera revelando una parte de su rostro que ha mantenido oculta durante todo su viaje a través del espacio interestelar. Parte 2. La estructura en la corona solar. Mientras las secuencias de pulsos que contienen la memoria de 2 épocas aún se disuelven suavemente como una neblina sobre la superficie de tu conciencia, la historia de 3i Atlas vuelve a deslizarse hacia otra capa, donde el cielo deja de ser únicamente el espacio de los datos para convertirse en un gran espejo ante el que toda la humanidad se detiene contemplando aquello que durante mucho tiempo ha intentado evitar. Ahora no necesitas hacer nada, solo dejarte llevar, permitir que tu respiración se vuelva más lenta y profunda, que tu cuerpo caiga en ese estado donde la información deja de ser tan afilada como una luz blanca y se vuelve suave, dócil, como un hilo de agua deslizándose sobre arena fina. A medida que el objeto se acerca más al Sol, una serie de observatorios empiezan a registrar un fenómeno nunca antes clasificado. En la región de la corona, donde el plasma solar suele agitarse violentamente,
aparece una estructura amplia con un brillo constante. No es un flare, no es un stream, no es un filamento. Los datos muestran que su tamaño se extiende por cientos de millas, manteniendo la misma forma a lo largo de varios intervalos de observación. No se estira, no gira, no se distorsiona con el viento solar. Lo más llamativo es que sus contornos no se deforman, no se fragmentan y no presentan las características del plasma. En un entorno como la corona solar que cambia cada segundo, esa estabilidad es como una roca inmóvil en medio de un torrente. Los especialistas se ven obligados a usar un término poco frecuente: Non-Standard Solar Phenomenon. Un fenómeno solar que no encaja en ninguna categoría. Los análisis térmicos indican que no está caliente de la manera en que el plasma está caliente. Las mediciones espectrales muestran que no se evapora. Y las comparaciones con modelos revelan que no es sombra, no es un agujero coronal, ni tampoco una estructura magnética natural. Si cierras los ojos e imaginas ese objeto en un estado entre vigilia y sueño, puede aparecer como un bloque luminoso flotando dentro de un océano de fuego silencioso, pero intacto, como si fuera un símbolo colocado en medio de la luz del sol, para quien sepa mirar, pero sin intención de llamar la atención. Algo a la vez muy simple y completamente innombrable. La aparición de esta estructura ha obligado a la comunidad científica a detener sus hipótesis habituales. Por primera vez en muchos años, los observadores describen el evento desde la sensación antes que desde la ecuación. Algunos dicen que parece un reflejo, otros una zona de luz mantenida fija como una máscara suspendida en el plasma. Otros la sienten como una puerta fina que no conduce a ningún sitio, pero que aún así obliga a todo el sistema de observación a detenerse como si se hallaran ante algo que requiere un tipo nuevo de atención. Cuando la información sale del círculo especializado, la reacción humana aflora por capas como las ondas que se expanden desde el punto donde cae una gota en un lago nocturno. Los curiosos comienzan a excavar en cada dato disponible. Los escépticos intentan encajarlo todo dentro de los viejos modelos. Los temerosos ven en ello la señal de algo que no puede controlarse, y los esperanzados lo sienten como un recordatorio suave de que el universo es más amplio y quizá también más tierno de lo que nuestras conclusiones apresuradas alcanzan a imaginar. Tú tumbado ahí escuchando cómo esas reacciones se filtran por tu mente, puedes darte cuenta de algo interesante. 3I Atlas no parece cambiar. Sigue desplazándose, sigue brillando. Mantiene su trayectoria sin responder a ninguna de las voces humanas. Pero es precisamente ese silencio lo que revela cómo la humanidad se proyecta en él. La curiosidad refleja nuestro deseo de comprender. La duda refleja la necesidad de protegernos frente a lo incierto. El miedo refleja la sospecha de que el mundo quizás sea demasiado vasto para abarcarlo. Y la esperanza refleja el anhelo de que tal vez en algún lugar exista una estructura superior observándonos con la serenidad que aún no hemos aprendido. En el estado blando de la mente nocturna, puedes reconocer que 3I Atlas se ha convertido en un espejo humano, no porque tenga intención, no porque envíe mensajes,
sino porque su existencia activa las regiones más profundas de nuestras emociones, donde guardamos preguntas sobre nosotros mismos. Cuando la humanidad mira hacia 3I Atlas, no mira solo un objeto interestelar. Mira la ambigüedad de su propia inteligencia. Mira los vacíos en sus modelos, las fronteras entre comprender y suponer los rincones oscuros donde la ciencia aún no tiene palabras suficientes. Y poco a poco, tú también notas que estás reflejado en ese espejo. No en imagen, sino en sensación. Como si la presencia de 3I Atlas permitiera a tu conciencia asomarse a un rincón más hondo de ti mismo, una parte que sabe que el ser humano es pequeño, pero también que su capacidad de sentir es tan inmensa que puede contener el cielo entero en un solo aliento. Mientras ese espejo aún sostiene una parte de tu silueta, la historia se prepara para entrar en otra capa, donde la luz y el movimiento ya no bastan para explicar, y donde las primeras imágenes filtradas de los instrumentos de seguimiento empezarán a revelar otra capa de misterio tenue, como una traza luminosa deslizándose en la noche. Parte T. La huella vibrante de la atmósfera. Cuando la imagen del espejo de la humanidad de 3I Atlas aún resuena en ti como un destello lento, reflejándose sobre la superficie nocturna del agua, la historia vuelve a deslizarse silenciosamente hacia otra capa, donde la frontera entre la física y la percepción se vuelve difusa como un horizonte cubierto de bruma. Aquí la ciencia ya no permanece sola, se mezcla con la emoción, la intuición, el miedo y la esperanza humanas. No necesitas distinguir qué parte es ciencia y cuál es filosofía. Basta con dejar que tu mente se hunda en un estado donde todo fluye, en una corriente suave, como la luz al atravesar una cortina fina. Después de que 3I Atlas se ocultara tras el sol, parecía lógico pensar que el cielo volvería a la normalidad. Pero no fue así. El mundo comenzó a registrar una serie de fenómenos atmosféricos extraños, extendidos a través de largas distancias y múltiples usos horarios, como si la atmósfera terrestre estuviera reflejando la ausencia temporal del objeto interestelar de formas difíciles de explicar. Sobre el Océano del Sur, pilotos reportaron un orbe luminoso deslizándose lentamente sobre la superficie del mar, sin estallar como una bengala, sin caer como un meteoro, sino flotando de manera estable, como un punto de luz inmóvil, sobre un espejo perfectamente liso. Cuando escuchas esto en la quietud de la noche, la imagen puede aparecer en tu mente como la luna reflejada en el agua. Pero aquí no tiembla, no se quiebra, simplemente existe en una calma totalmente distinta. En algunos aeropuertos internacionales, las cámaras registraron anillos de luz suspendidos cerca de las nubes bajas. No eran halos de focos, no eran reflejos de humedad, ni se comportaban como ningún fenómeno óptico conocido. Eran circulares uniformes y mantenían su forma durante varios minutos. Los testigos describen la sensación de ver esos anillos como la de encontrarse con un signo de puntuación suspendido en un cielo que pasa del dorado al violeta, un signo no para cerrar una frase, sino para detenerse y reflexionar sobre lo que está ocurriendo. En varias regiones cercanas al Ecuador, observadores registraron jellyfish formations, formas luminosas, desplazándose hacia el horizonte
como criaturas suaves, moviéndose bajo el agua brillando y desvaneciéndose sin emitir sonido alguno, apenas un pulso leve de luz fina. Los meteorólogos no encontraron su origen en ningún fenómeno eléctrico atmosférico conocido. Y desde los satélites que vigilan la Tierra, las cámaras térmicas detectaron circular reflejos en forma de anillo perfecto que aparecían y desaparecían en apenas unos fotogramas. No había ningún objeto físico que los produjera. No había destellos del sol. No había interferencias técnicas. Todo ocurrió mientras Tracy Atlas permanecía oculto tras el sol, como si algo siguiera activo en la zona oscura que los telescopios no podían observar temporalmente. La comunidad de observadores comenzó a preguntarse si pequeñas probes se habrían desprendido de Tracy Atlas al entrar en la región fuera de la vista directa. Nadie lo afirmó. Nadie quiso alimentar especulaciones sin datos. Pero las líneas de tiempo de los fenómenos coincidían con el momento en que el objeto quedó oculto. Los anillos luminosos, los orbs suspendidos, las luces, jellyfish, los reflejos circulares. Todos ellos se asemejaban a comas cayendo sobre la atmósfera. No provocaban pánico, pero sí obligaban a la humanidad a revisar las certezas sobre su propio conocimiento. Tú, tendido en la oscuridad, escuchas esta historia deslizarse como una música sin palabras y puedes sentir que todo entra en otro estado. Cuando un objeto interestelar pasa el mundo, no lo observa solo con telescopios. El mundo reacciona con toda su arquitectura perceptiva. La curiosidad se eleva como una ráfaga suave. La duda se recoge como una puerta entreabierta. El miedo se alza como una sombra baja. Y la esperanza se abre como un cielo claro detrás de las nubes. En esta capa, la historia ya no pertenece a la física. Se desplaza hacia la percepción, donde la humanidad debe enfrentarse más a sí misma que a cualquier objeto allá afuera. Lo que sacude realmente a la humanidad no es Tracy Atlas, no es la luz azul, no es la órbita eclíptica, no es la aceleración estable, ni las secuencias de pulsos de 17 minutos. Lo que de verdad hace temblar al ser humano es el límite de su comprensión. Un límite que Tracy Atlas, sin intención, refleja como un gran espejo que no dice nada pero devuelve una imagen tan nítida que obliga a quien la mira a ver incluso aquello que preferiría evitar. Sientes esta verdad como una corriente de agua fría, deslizándose sobre una herida antigua, un ligero escozor, pero también una suavidad. Como si Tracy Atlas no trajera ninguna pregunta para la humanidad, sino que simplemente abriera un espacio para que el ser humano escuche con más claridad su propia voz. Una voz que a veces tiembla ante lo desconocido, pero que también es hermosa cuando toca los bordes de un nuevo entendimiento. Y justo cuando ese borde aparece, la historia se prepara para deslizarse hacia la siguiente capa, donde las primeras imágenes filtradas y los últimos datos aguardan como una puerta entreabierta entre la sombra y la luz, revelando aquello que el mundo entero ha estado esperando en silencio durante semanas. Parte 2. Ojos de observación globales. Cuando los fenómenos atmosféricos extraños aún se disuelven en la oscuridad como suaves cintas de seda
flotando lentamente entre las nubes, la historia de 3i Atlas te lleva a un espacio más amplio y luminoso, donde la humanidad ya no está sola frente a lo desconocido, sino que comienza a acercarse como las tierras separadas que se unen poco a poco cuando sube la marea. En este estado de medio sueño, puedes percibir más claramente que ya no es solo el viaje de un objeto interestelar. Es el viaje de la humanidad misma, un viaje silencioso pero profundo, donde la lección más grande no está en los datos, sino en la forma en que la humanidad enfrenta la incertidumbre del universo. Después de que 3i Atlas desapareciera tras el Sol dejando atrás una serie de fenómenos atmosféricos inexplicables, se abrió la campaña de observación global para el período 2025-2026, extendiéndose como una red de luz que rodea la Tierra. Desde Chile hasta Japón, desde Hawái hasta las Islas Canarias, las estaciones de observación activaron filtros solares para poder seguir la luz indirecta sin ser abrasados por la intensidad tremenda de la región cercanas al Sol. Los telescopios terrestres apuntan al Sol, pero mantienen sus ojos en la oscuridad, donde 3i Atlas podría reaparecer en cualquier momento, como si escucharan los pasos de un visitante que ya pasó, pero que podría regresar de forma inesperada. La ESA y la Red Astronómica Asiática proporcionan telemetría en vivo, flujos de datos que circulan constantemente por la red como pequeños ríos de luz que fluyen entre los centros de control. Puedes imaginar estos flujos de datos como miles de hilos finos, conectando las estaciones de observación repartidas por todo el mundo en una red suave donde incluso el más pequeño cambio se responde casi al instante. En el hemisferio sur, Australia y Sudáfrica comienzan a reajustar sus matrices de radio. No para cazar señales de 3i Atlas, sino para escuchar el espacio que lo rodea, donde incluso las más pequeñas oscilaciones pueden contener fragmentos de la historia. Las antenas parabólicas giran suavemente en la noche, como enormes oídos que se inclinan hacia el viento del cielo, esperando una nueva tonalidad que podría llegar desde cualquier dirección. Mientras tanto, en los Estados Unidos y Europa, los sistemas de observación continúan activados y se mantienen hasta 2026. No hay días libres, no hay pausas. Con cada giro de la Tierra, una nueva parte de la red despierta y continúa vigilando. Una continuidad suave pero firme, como pequeñas olas que se suceden golpeando suavemente la costa durante toda la noche. Estás allí quieto, dejando que tu cuerpo se acomode con ese ritmo, y puedes sentir que la lección que aparece no proviene del cielo, sino de la forma en que la humanidad responde. La verdad es que 3i Atlas no exige nada de los humanos. No envía mensajes, no crea alertas, no deja señales de hostilidad ni invitaciones. Solo está presente a su manera, atravesando el sistema solar como un punto de luz silencioso. Pero es precisamente ese silencio el que revela algo profundo. La humanidad solo pierde su rumbo cuando se enfrenta a lo desconocido en aislamiento. Ante un objeto sin humo, sin polvo, sin cola, sin modelo, la humanidad se ve obligada a elegir dejar que el miedo guíe el camino o colaborar para ampliar la visión. Y esta vez, lo más hermoso es que han elegido ampliar. Desde Tokio hasta Múnich, desde Honolulu hasta Ciudad del Cabo, desde Sydney hasta La Palma, los observadores comparten una misma actitud
no apresurarse a suponer, no cerrar los datos, no levantar barreras entre países. En su lugar se encuentran con archivos de datos abiertos, reuniones a través de zonas horarias, intercambios entre amateurs y expertos. Cada uno aporta un pequeño fragmento de conocimiento. Cada estación se convierte en un eslabón más en la red. Puedes sentirlo como si estuvieras de pie en una gran plaza donde cada persona sostiene una lámpara. La luz de cada una puede ser débil, pero cuando todas se levantan al mismo tiempo, toda la plaza se ilumina de una manera que ninguna fuente de luz individual podría crear. A través de este viaje, la lección se va aclarando lentamente como la luna llena detrás de una capa delgada de nubes. Solo la cooperación puede mantener a la humanidad alejada del miedo. Solo la transparencia puede ayudar a la inteligencia colectiva a estabilizarse ante los datos difíciles de interpretar. Y solo escuchándonos unos a otros, podremos superar los momentos en que la ciencia no ha logrado ponerse al ritmo del universo. Tú en este momento también formas parte de esa red. No con datos o dispositivos, sino con la conciencia natural de que el conocimiento no puede crecer en la oscuridad de la duda. El conocimiento crece cuando la humanidad comparte, ilumina y expande el espacio común de lo que aún no entiende. Y así, cuando la campaña de observación se extiende hasta 2026, no solo el cielo se observa más de cerca, la conciencia humana también se expande. Lenta y constantemente, como cuando te deslizas en el sueño, no apagándote, sino disolviéndote suavemente en un espacio más profundo, más tranquilo. Desde esa base, la historia se prepara para llevarte hacia la parte final, donde lo que aún no ha sido dicho, lo que aún no se ha visto, y lo que realmente queda después de la visita de Tracy Atlas, se hará visible suavemente, como una promesa sumida en la suave oscuridad del universo. Parte 15. El regreso perfecto. Cuando la lección sobre la cooperación y la transparencia aún se expande como una luz cálida sobre la superficie de tu conciencia. La historia de Tracy Atlas entra en su tramo final, donde la ciencia, la intuición y la quietud meditativa se funden en un mismo flujo muy suave. En este nivel ya no necesitas seguir los datos ni analizar órbitas o reflejos de luz. Solo necesitas dejar caer cada respiración más hondo, permitir que tu cuerpo se ablande como un cielo sin viento y dejar que tu mente flote entre las capas de información que se van hundiendo poco a poco en el silencio. Tras varias semanas oculto detrás del Sol 3 y Atlas, reaparece. Lo sorprendente no es su regreso, sino el estado casi perfecto con el que vuelve. Las mediciones térmicas muestran una estabilidad absoluta, sin fluctuaciones, sin señales de fracturas térmicas ni de puntos calientes dispersos. Su superficie refleja la luz como una metallic shell, lisa, uniforme, pulida, sin rastros de erosión ni sublimación, después de atravesar zonas de intensa radiación. En ese estado intermedio entre sueño y vigilia, esa imagen puede surgir ante ti como una gota metálica, suspendida en la oscuridad, mantenida en una quietud absoluta. Su órbita también conserva un carácter deliberado, sin decaimiento, sin desviaciones,
sin el tipo de deriva que cualquier cometa natural sufriría bajo la presión de la radiación del viento solar o de las interacciones gravitatorias. Avanza exactamente por su trayectoria como si siguiera un sendero invisible que el sistema solar solo ha cruzado por casualidad. Cada vez que relajas un poco más el cuerpo, puedes sentir ese movimiento como un suspiro profundo del universo sereno preciso, pero sin ostentación. En los informes internos, la NASA no utiliza la palabra artificial, pero lo notable es que tampoco la niega. Entre esos dos extremos se abre un espacio enorme donde pueden coexistir las hipótesis más audaces y las reflexiones más silenciosas. Un objeto que actúa como un sistema de control. Una estructura capaz de conservar su estabilidad en un entorno donde incluso las naves humanas padecen daños. Una órbita sostenida no por azar, sino por una forma de lógica aún innombrable. Lo escuchas en ese estado entre meditación y sueño, y puedes sentir que 3I Atlas ya no es un punto de datos. Se parece más a un visitante lejano, no invasivo, no disruptivo, que simplemente pasa y deja tras de sí algo más que curiosidad, una sensación de que la vida, la creación y el movimiento de la materia quizás sean más amplios de lo que la humanidad imaginó. La conclusión de la campaña de observación no cierra la historia, la abre. Un objeto puede estar vivo o puede estar construido. Puede ser natural, pero natural en una forma que los humanos nunca han conocido. Puede ser un sistema inteligente, pero inteligente en un lenguaje distinto, sin palabras ni sonidos, transmitiendo lo que es mediante la propia quietud de su movimiento. En el espacio de tu conciencia, eso ya no es inquietante. Es solo liviano como una brisa tocando la piel, como un signo escondido en la luz de la noche. Una parte del universo pasa, y tú en este momento también formas parte de ese universo. Deja que tu respiración se haga lenta, blanda, como las capas de la noche cubriendo la tierra. Deja que tu cuerpo se disuelva en esa sensación ligera que trae la certeza de que no todo necesita explicarse de inmediato. Hay cosas hechas para ser vistas, para ser escuchadas, y luego para dejar que se alejen como una melodía remota suspendida en la oscuridad. Permaneces allí escuchando cómo esta historia se desliza hacia el silencio, y comprendes que la belleza de 3I Atlas no está en una respuesta, sino en la forma en que abre una puerta para que los humanos se observen a sí mismos con una claridad rara. Una claridad que no nace del conocimiento, sino de la aceptación de que el universo es mucho más vasto que cualquier mapa que hayamos dibujado. Y entonces, cuando tu respiración cae más hondo, cuando tus párpados comienzan a pesar, cuando los últimos sonidos del día ya se han apagado, la voz de la noche se cierra con un ritmo muy lento, muy suave, como una mano descansando sobre tu hombro para acompañarte hacia el sueño. Good night, Cosmic Messenger.